En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de box modeling. Lo que te propongo es que a partir de un cubo vayamos extruyendo y sacando caras para modelar el popular personaje de Minecraft, Steve. Y lo vamos a hacer, como vas a ver, partiendo del cubo que viene por defecto en nuestra escena. Vamos con ello. Tengo aquí mi cubo, es el único elemento que necesito por ahora, y voy a ir desplazándolo para empezar a sacar el cuerpo y las piernas. Y luego de ahí también saldrán los brazos. Con lo cual, con el comando G en el eje Z, voy a desplazar el cubo para tener un poco de margen para el cuerpo. Esta va a ser la cabeza de nuestro personaje. De ahí sacar el cuerpo y las piernas. Me voy a ir a Edit Mode y voy a seleccionar el modo caras. Y en el modo caras voy a extruir la cara inferior para sacar el cuerpo. Luego vamos a tener que reescalar los cubos que constituyen el cuerpo y las piernas, por lo tanto no puedo hacer una extrusión sin más. Voy a tener que duplicar la cara y extruir la cara que he duplicado. ¿Por qué? Porque si yo ahora mismo extruyo esta cara está conectada con la cabeza, que no va a cambiar de tamaño. Cuando yo cambie el tamaño del cuerpo de Steve, voy a hacer un reescalado. Si no duplicamos la cara, se va a reescalar la cabeza también, no vamos a conseguir que la cabeza siga siendo cuadrada, porque se va a encoger. Entonces, para hacer esta operación tenemos que utilizar Shift-D y no queremos cambiar de sitio la cara que hemos duplicado, damos simplemente clic. Ya estamos trabajando con la cara duplicada de manera independiente y lo que hagamos con ella no va a afectar a la parte de la cabeza. Voy a volver a mi vista frontal y ahora simplemente lo que voy a hacer es, ya sabéis, que la extrusión lo podéis hacer desde la propia interfaz con Extrude Region, pero yo lo voy a hacer con el comando E, que es mucho más cómodo. Entonces voy a ir con E, voy a extruir y ya tendría el cuerpo. Lo mismo exactamente, el mismo flujo de trabajo para las piernas. Shift-D, duplico la cara, clic, vuelvo a mi posición frontal, extruyo las piernas. ¿Veis que ya tenemos la cabeza, el cuerpo y las piernas? Para emular correctamente las dimensiones del cuerpo y que la cabeza continúe siendo cuadrada, ahora es cuando tenemos que reescalar. Por lo tanto, voy a ir seleccionando todas las caras que necesito. Y la siguiente operación es, con el comando S, reescalar sobre el eje Y. La cabeza no está siendo afectada por este reescalado porque estamos operando sobre las caras duplicadas. Ya tenemos el cuerpo. Si yo me desplazo ahora, tengo el cubo, que es la cabeza, el cuerpo y las piernas. Lo siguiente que vamos a hacer es sacar los brazos. Y todo esto seguimos partiendo del cubo, por eso se denomina box modeling, porque modelamos una figura relativamente compleja, pero que sigue los mismos patrones de geometría. Sacar los brazos es muy fácil, pero necesito emplear un segundo parámetro del modo edición, que es Loop Cut, para hacer un corte sobre el cuerpo. Le damos a Loop Cut y en el número de cortes tenemos que hacer 2. Lo dejamos aquí seleccionado y hacemos 2 cortes sobre el cuerpo. Ya puedo sacar fácilmente los brazos. Vuelvo a la herramienta de selección con el modo caras y saco el brazo. Hago la misma operación que antes, duplicamos la cara y la extruimos, por lo tanto, Shift-D, clic, y extruimos tranquilamente. Ya he sacado el hombro y ahora voy a sacar el brazo. Ya tenemos un brazo completo hecho y podríamos realizar exactamente la misma operación para sacar el otro brazo, pero te propongo que juguemos duplicando lo que tenemos ya hecho para agilizar el trabajo y que queden perfectamente simétricos. Esta operación se puede hacer de muchas maneras, pero para utilizar esta otra herramienta te recomiendo que actives el toggle X-Ray. De esta manera tenemos todas las caras que tenemos que duplicar, las visibles y las no visibles, vistas desde fuera. Voy a seleccionar todas mis caras, asegurándonos que lo tenemos todo seleccionado, porque si no luego podemos tener problemas. Una vez lo tengo todo seleccionado, vuelvo a mi eje, duplico el brazo y lo voy a mover sobre el eje X.
Ya tengo los dos brazos perfectamente colocados. Voy a quitarle el X-Ray para que veáis lo que puede pasar. Esto no hay absolutamente ningún problema, en este caso las caras de atrás veis que han quedado huecas, pero fácilmente lo vamos a solucionar. En el modo aristas, cambiamos al modo aristas y con las 4 aristas seleccionadas le damos a la F, Fill, y ya tenemos la cara, esta parte rellenada. Vamos a hacer lo mismo con los otros elementos que se nos han quedado huecos y Fill. Ya tendríamos los brazos completos. Ahora que ya tenemos los brazos generados, para ir quitándonos trabajo, podemos ir disolviendo las aristas que ya no necesitamos. Con el comando Alt podemos crear un loop. Se nos seleccionan todas las aristas y con el botón derecho le damos a disolver bordes. Hacemos lo mismo aquí. Botón derecho, disolver bordes. Ya tenemos nuestros brazos, los hombros y la cabeza. Ahora vamos con una parte un poco delicada, que son las piernas. Podéis pensar que simplemente haciendo otro loop cut y reduciendo el número de cortes a 1, ya tenemos las piernas. Esto sería perfectamente válido para modelar la figura, pero si luego la vamos a animar y queremos que el movimiento de las piernas sea un poco más curioso, más visual, lo suyo es crear una mínima separación entre ambas. Eso lo podemos hacer fácilmente a través de un borrado de caras. En el modo caras voy a borrar, por ejemplo, la pierna de mi izquierda, que sería la pierna derecha del personaje. Selecciono con control las diferentes caras que quiero borrar. Borramos las caras y se nos ha quedado un espacio hueco. Volvemos a nuestro modo aristas y selecciono las que me hacen falta, las 4. Con el comando F ya lo tengo rellenado. Y para crear este hueco voy a hacer con G un grab sobre el eje X, porque lo que voy a hacer es contraer esa parte, desplazar esa parte que me cree el hueco entre las piernas. Entonces G, X, veis que ya se ha creado un hueco. Y ahora simplemente la operación lo que hacemos es exactamente igual. Vuelvo a activar los rayos X, selecciono las diferentes caras y me voy a llevar esta pierna, me coloco frontalmente para tener la referencia espacial bien, igual duplicamos y con la pierna duplicada nos la llevamos al otro extremo, dejamos una distancia similar y ya tendríamos las dos piernas. Lo que es el modelado de este personaje estaría completo. Nos queda añadir los materiales con los distintos colores que componen esta figura. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? La parte más complicada aquí es la de la cabeza, porque son varios colores. Tenemos que volver a hacer loop cuts para separar la cabeza en diferentes regiones que vamos a colorear con materiales distintos. Pero antes de realizar esto, siempre recomiendo volver al modo objeto y añadir un primer material que sea la piel del personaje. Para la piel de nuestro personaje voy a poner ese tono un poquito anaranjado con el material que viene por defecto. También voy a dar un poco de oscuridad y lo dejo así. Ya tengo el material creado. Cambio el Viewport Shading y este sería el personaje con un único material, que es lo que he querido marcar como la piel. A partir de aquí nos vamos moviendo. Volvemos al Edit Mode y voy a hacer el Loop Cut para colorear las diferentes regiones de la cara. Le damos al Loop Cut. Voy a hacer 6 cortes, en vertical y en horizontal. 6 cortes en horizontal, 6 cortes en vertical, y aquí ya tengo la referencia para ir coloreando cada una de las caras incorporando diferentes materiales. Voy a hacer lo primero el pelo. Para el pelo genero un nuevo material, le doy a nuevo y en Base Color voy a poner un color, un marrón oscuro, aquí lo tengo, con el que voy a colorear el pelo.
Igual, esto no tiene más que ir seleccionando las diferentes caras que quiero colorear y el material que le queramos asignar le vamos dando a Assign. Lo mismo, nos ha faltado este cuadradito, lo vamos asignando, cambiamos el Viewport Shading y veis que ya empiezo a tener una primera referencia de cómo quiero que sea mi figura. Vamos a pasar a cámara rápida cómo sería colorear, porque es simplemente lo que acabo de hacer para el pelo, repetirlo para la camiseta y los pantalones e ir coloreando las diferentes caras. Veis que he ido coloreando las diferentes caras como correspondía y ya tenemos la figura modelada con esta técnica del box modeling, partiendo de un cubo y con los materiales añadidos. Me voy a ir a Object Mode, ya podéis ver cómo tenemos a nuestro personaje de Minecraft al que podremos asignarle una estructura, un rigging básico para que mueva los brazos y las piernas.